Si quieres aprender a tejer esta copa a crochet en cualquier talla, quédate en el video. Los materiales que vamos a ocupar son hilaza, un ganchillo de 2.5 milímetros, un marcador o segurito, cinta métrica para medir y unas tijeras. En esta ocasión estaré usando hilaza marca otoño, es 100% algodón mercerizado, son 100 gramos. Aquí recomienda usar un ganchillo de 5 milímetros y en esta ocasión yo usaré uno de 2.5 milímetros para que la puntada sea muy cerrada. Estaré dando la medida de la copa en centímetros, entonces tú puedes usar el grosor de la hilaza que desees. Comenzaremos realizando un nudo deslizado de esta manera. Cruzamos, formamos una X y atravesamos nuestros deditos por el arito que acabamos de formar y estiramos el lado largo de la hilaza. De esta manera y ya nada más aquí colocamos el ganchillo. Apretamos bien y si tú deseas puedes hacer un nudo sencillo para asegurar muy bien el tejido. Ahora lo siguiente que haremos será realizar cadenitas. Entonces lazamos la hilaza y atravesamos por el arito de esta manera. Nuevamente lazamos y atravesamos por el arito. Ya llevamos 2 cadenitas realizadas, 3 cadenitas, 4 cadenitas y así sucesivamente irás realizando cadenitas hasta llegar a tu medida de copa. Está la medida extra chica, chica, mediana, grande y extra grande. Aquí te voy a dejar las medidas que debes de realizar de acuerdo a tu talla. Por ejemplo, yo aquí estoy realizando para una talla chica que son 6.5 centímetros. Simplemente la sobreponemos sobre la cinta métrica y hasta aquí vamos a llegar, hasta 6.5 centímetros. Como quiera, aquí te dejo en el video los centímetros que debes de usar para cada talla de copa. En mi caso yo realicé un total de 16 cadenitas y ahora estoy realizando una cadenita extra. Entonces si tú realizaste, por ejemplo, 18 cadenitas o 19, 20 cadenitas, vas a hacer una cadenita extra. Y en el anterior punto, justamente en este, vas a colocar el marcador. Esto es porque aquí iremos realizando los aumentos en donde se va a formar la punta de la copa. Ahora lo siguiente que haremos será un punto bajo en el punto de al lado, en este punto. Entonces vamos a pinchar, lazamos la hilaza, estiramos, atravesamos por ese punto, tenemos 2 aritos en nuestro ganchillo. Nuevamente vamos a lazar y atravesamos justamente por esos 2 aritos, de esta manera. Ahora nuevamente tenemos un arito en nuestro ganchillo. Ahora en el siguiente punto, en este de al lado, nuevamente vamos a pinchar para formar otro punto bajo. Entonces pinchamos, nuevamente lazamos, sacamos, tenemos 2 aritos en nuestro ganchillo. Nuevamente vamos a lazar y atravesamos por esos 2 aritos. Ya tenemos nuestro segundo punto bajo realizado. Y así le haremos sucesivamente hasta llegar al final de nuestra cadenita, pinchando hasta el último punto. Deberá de formarse algo así. Una vez que hayas llegado ya casi al final, asegúrate de pinchar el último punto, realizando el punto bajo. Como yo realicé 16 cadenitas,
entonces deberé de tener 16 puntos bajos. Aquí es donde realizaremos los incrementos y de este lado será la parte baja de la copa. Después realizaremos una cadenita al aire. Lazamos y atravesamos justamente por esa cadenita. De esta manera. Ahora lo siguiente que haremos será voltear nuestro tejido hacia el lado izquierdo. Y justamente de esta parte vamos a hacer otro punto bajo. Entonces aquí es donde vamos a pinchar. Entonces pinchamos justamente de donde sale nuestra cadenita en el primer punto. Justo aquí pinchamos, lazamos, sacamos, tenemos 2 aritos en nuestro ganchillo, volvemos a lazar y atravesamos por esos 2 aritos. Ahora en el siguiente punto de al lado nuevamente vamos a hacer un punto bajo. Y así lo iremos haciendo pinchando en cada uno de los puntos. Entonces pinchamos, realizamos el segundo punto bajo, pinchamos ahora en el de al lado, realizamos otro punto bajo. Y así le haremos sucesivamente hasta llegar al marcador donde lo colocamos. Cuando hayas llegado al final, asegúrate de pinchar el último punto. Justamente este punto es el que estoy pinchando. Deberás de tener 16 puntos bajos si realizaste 16 cadenitas. Si realizaste 20, 22 cadenitas, por ejemplo, entonces deberás de tener 22 puntos bajos de ese lado. Lo mejor será irlos contando uno por uno para que no quede duda. Ahora, una vez que hayamos llegado aquí al marcador, aquí realizaremos el aumento. Entonces retiramos el marcador y pinchamos justamente en donde lo habíamos retirado. Vamos a hacer 3 puntos bajos en el mismo punto. De esta manera, un punto bajo, volvemos a pinchar en donde mismo, en el mismo punto, 2 puntos bajos, y volvemos a pinchar nuevamente en el mismo punto. 3 puntos bajos. Y ahora nuevamente vamos a colocar el marcador en la mitad de esos 3 puntos bajos que acabamos de realizar. Contamos 1, 2 de izquierda a derecha. 1, en este no va a ir, en este sí va a ir. Entonces aquí colocamos el marcador en el punto bajo del medio y aseguramos. En cada vuelta que demos, justamente ahí realizaremos un aumento de 3 puntos bajos. Ahora, para continuar del otro lado, vas a pinchar en el punto de al lado, en el siguiente punto, en este, y vas a realizar nuevamente puntos bajos. En este agujerito que se ve ahí es donde vamos a pinchar. Pinchamos y realizamos un punto bajo. Ahora vamos al siguiente punto, al punto de al lado, y pinchamos y realizamos otro punto bajo. Ahora en el siguiente, otro punto bajo, y así sucesivamente hasta llegar al final de esta vuelta. Una vez que hayas llegado al final, asegúrate de pinchar el último punto bajo. Así realizamos el último punto bajo y de esta manera deberá de quedarte. Son puros puntos bajos y deberás de hacer 16 puntos bajos si empezaste con 16 cadenitas de ambos lados. De esta manera ahí vamos a ir realizando los incrementos. Ahora lo siguiente que haremos será nuevamente una cadenita al aire. Giramos nuevamente nuestro proyecto y en donde acabamos de hacer la cadenita, justamente en el primer punto, realizaremos un punto bajo. De esta manera. Y pinchamos nuevamente en el punto de al lado y realizamos otro punto bajo y así sucesivamente hasta llegar
nuevamente a donde colocamos el marcador. Una vez que hayas llegado a donde colocaste el marcador, más o menos te deberá de ir quedando así el tejido. Asegúrate de pinchar el último punto al lado de donde colocaste el marcador, realizando el punto bajo, de esta manera. Y lo siguiente que haremos será nuevamente retirar el marcador. Vamos a retirarlo y realizamos justamente en ese punto el incremento, es decir, realizamos 3 puntos bajos, un punto bajo, pinchamos en donde mismo, 2 puntos bajos, nuevamente pinchamos en donde mismo, 3 puntos bajos y nuevamente vamos a colocar aquí el marcador en el punto bajo de en medio que realizamos, contando de izquierda a derecha 2 puntos, justamente aquí, y aseguramos muy bien el marcador. Y nuevamente retomamos el patrón realizando un punto bajo en el punto de al lado. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Este patrón se va a ir repitiendo durante toda la copa. Llegas a la parte baja de la copa, vuelves a hacer la cadenita al aire y cuando llegues al marcador nuevamente realizas los incrementos. Y también conforme vayas realizando las vueltas y conforme vayas realizando cada incremento en cada vuelta, se va a ir aumentando un punto bajo de cada lado. Es decir, si yo por ejemplo que inicié con 16 cadenitas, en la primera vuelta tendré 16 puntos bajos y después del incremento que realice tendré 17 puntos bajos, luego 18 puntos bajos y así sucesivamente. Entonces te recomiendo contarlos y colocar el segurito para que no te pierdas. Una vez que hayas completado tu copa o que estés por completarla, más o menos deberá de quedarte algo así. Si te fijas, la copa tiene como que una curvatura que se va a ir formando también porque esta talla es chica. Y por ejemplo, ya para terminar la copa, te la tienes que medir. Vamos a medirla de la parte inferior. Por ejemplo, para esta talla chica, mide aproximadamente 16 centímetros. De esta manera. Y la parte de arriba hasta la parte de abajo mide un total de casi 16 centímetros aproximadamente. Aquí como quiera yo te dejo las tallas para que tú puedas realizar tu copa para talla chica, extra chica, mediana, grande y extra grande. Y ya para finalizar tu copa, solo haces una cadenita al aire de esta manera y con ayuda de las tijeras vamos a cortar más o menos a esta altura y ya nada más quedaría estirar con el ganchillo, apretamos y en esta parte puedes pinchar en cualquier parte de la copa, pero que esté cerca para poder realizar así un nudo sencillo. De esta manera yo lo hice, ya nada más crucé la hilaza por la parte de atrás y jalé con ayuda del ganchillo y ya nada más queda estirarlo. Y de esta manera queda lista tu copa, ya puedes retirar el segurito o el marcador que colocaste. ¡Listo! Así queda tu copa. Ya nada más sabiendo tejer copas y podrás hacer muchísimos diseños de tops con esto. Recuerda darle like al video, no olvides suscribirte y nos vemos en otro video. ¡Chao!